Entonces, digamos que partiendo de eso, de que el convencimiento de pecado tiene que ver con lo que nosotros hacemos, ¿sí? Con ese estado de conciencia de lo que nosotros conocemos y creemos acerca de Dios, de la vida, bueno, de todo, que muchas veces en mucha de esa información que nosotros tenemos y que reside en el alma no es conforme a la palabra de Dios. Lo otro es que hoy vamos a estar trabajando con vencimiento de juicio, porque la idea es que podamos trabajar con vencimiento de pecado, de juicio y de justicia, para que nosotros tengamos claro qué es lo que cada una significa y así también cómo lo podemos nosotros poner en práctica, porque de hecho se trata de eso, ¿sí? Se trata de que nosotros realmente lo podamos entender, podamos comprender a qué hace referencia y que de esa forma también nosotros lo podamos poner en práctica. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, también necesitamos nosotros ser conscientes de que el convencimiento de pecado, necesitamos al Espíritu Santo sí o sí. Una persona no puede ser convencida de pecado mientras que el Espíritu Santo no haga ese trabajo en nosotros, en las personas. Entonces, el convencimiento de pecado para eso, para que nosotros podamos llegar al convencimiento de pecado, o sea, necesitamos al Espíritu Santo sí o sí. Una persona por sus propios medios o digamos en sus fuerzas no tiene manera de llegar al convencimiento de pecado, porque las personas siempre van a creer que lo están haciendo bien, que mejor dicho son muy buenos, que mírenme cómo soy yo de buena y cómo voy yo para el cielo, ¿cierto? Pero resulta de que de esa forma no funciona porque muchas veces nosotros en esa información que nosotros traemos de nuestros padres, de bueno, de mucho antes, también dice que la palabra dice que nosotros estamos acostumbrados a mirar la paja en el ojo ajeno, entonces siempre estamos nosotros mirando lo que hacen los demás, siempre es más sencillo para nosotros ver cómo los demás se equivocan, ver cómo los demás pecan, ver cómo los demás hacen cosas y mirarnos, digamos que es algo que nosotros no hemos aprendido a hacer porque de hecho no hay quien haga ese trabajo con nosotros desde que somos niños, pero la idea con todo esto que estamos aprendiendo hoy es tener en cuenta y ser conscientes que el convencimiento de pecado es algo que única y exclusivamente lo puede dar en nosotros el Espíritu Santo, que si nosotros no tenemos al Espíritu Santo para que nos muestre, ¿sí? Nuestra condición, es muy difícil nosotros poder corregir y poder nosotros perfeccionar todo aquello que nosotros necesitemos perfeccionar y mejorar. Así que ahí les recuerdo, el convencimiento de pecado tiene que ver exactamente con lo que yo necesito que el Espíritu Santo haga en mí para que yo de esa forma pueda crecer, de esa forma pueda mejorar, de esa forma pueda sacar la mejor versión de mí, ¿sí? Sin justificarme, porque eso es algo que nosotros siempre estamos haciendo, siempre estamos tratando de justificarnos y el justificarnos no nos ayuda porque nunca nos vamos a lograr hacer cargo de las cosas que necesitamos. Y hay cosas que necesitamos nosotros cambiar y mejorar y que solamente nos competen a nosotros. Pero como les decía en el devocional pasado, si no soy consciente, ¿sí? De las cosas que tengo, de las cosas que traigo, de las creencias, de todo, es muy difícil para mí poder generar un cambio porque de hecho no soy consciente ni siquiera de las cosas que perdón. Entonces, bueno, entonces digamos que ya sin más preámbulos de eso, vamos a orar para ya entrar en nuestro tema de hoy y les recuerdo que el tema de hoy es convencimiento de juicio, ¿sí? Y hoy también vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole a Dios que sea el Señor teniendo misericordia de todos nosotros y si hay alguna petición en especial por aparte que ustedes quieran que estemos hoy
haciendo y apoyando para que la estemos escribiendo en el chat. También les voy a pedir que estemos orando mucho por la vida de Hugo. Recuerdan que ahí en el chat les coloqué el nombre, entonces para que estemos orando por él, que sea Dios sanándolo, que sea Dios sacándolo de la UCI, bueno, en el estado en el que está. Entonces pedimos para que sea Dios teniendo misericordia entonces. Amén. Vamos a orar. Padre maravilloso, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, bendito Dios, por tu presencia, tu misericordia, Señor. Te pedimos que seas tú hablando, Señor, a nuestra vida, que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos y fortaleciéndonos en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Hoy colocamos la vida de don Hugo, Señor, el esposo de la profe Laura, Señor. Te pedimos que seas tú sanándolo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, te pedimos que seas tú perdonando todos sus pecados, teniendo de él misericordia. Señor, le enviamos nuestra fuerza, nuestro amor, Padre Celestial. Dios mío, que seas tú en esa cadena de oración, Señor, teniendo misericordia de la vida de Hugo, Señor. Hoy nos unimos en un mismo sentir, Padre Celestial, para pedirte misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre nos oyes, Señor. Sabemos que tú siempre tienes cuidado de nosotros, Padre Celestial. Hoy invocamos tu nombre, Señor. Nos ponemos de acuerdo, Padre, para que seas tú levantándolo, Señor, de la cama en la que se encuentra, Señor, que seas tú fortaleciendo todo su sistema, Señor, inmunológico, Señor, su sistema respiratorio, Señor, que erradicando, Señor, toda complicación, Señor, todo problema en el nombre poderoso de Jesús, devolviéndolo, Señor, a su estado consciente, Señor, generando vida en su cuerpo, Señor. Hoy declaramos vida sobre el cuerpo de don Hugo, Señor, declaramos salud completa en el nombre de Jesús, que él regrese con su familia, Señor, al seno de su casa, Señor, que seas tú ayudando a la paz de esta familia, Señor, que seas tú, Señor, con él, amado Dios, en el nombre de Jesús, y que toda su familia, Señor, pueda disfrutar de su compañía y del bienestar, Señor, de Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú obrando, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú en esta mañana teniendo misericordia de nosotros y ayudándonos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te rogamos que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, por favor, escuchando las peticiones de nuestro corazón, Señor. Te pedimos que tu palabra halle cabida en nosotros y en nuestra vida, Señor, que vaya acompañada de fe, Señor, que hoy lo que vamos a trabajar en cuanto al convencimiento de juicio, seamos conscientes, Señor, y que estemos en la disposición de querer aprender, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, Señor, y a lo que significa cada una de estas tres, Señor. Te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú rearguyéndonos, que seas tú, Señor, perdonando todos nuestros pecados, Señor, reconociendo, Señor, en cada uno de nosotros tu amor, tu misericordia, Señor, y tu perdón. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No sé por qué hay alguien que dijo que no podía entrar, tiene problemas para entrar, pero bueno, nosotros pudimos entrar, no sé qué es lo que le está pasando. Bueno, y entonces sin más preámbulos, hoy nuestro tema es convencimiento de juicio y les recuerdo que en el libro de Juan, estamos leyendo Juan, que es nuestro texto de base, Juan capítulo 16, vamos a estar leyendo el versículo. Hoy tenemos harta Biblia para pasearnos un poquito y entender más nuestro tema. Les recuerdo a los que acabaron de entrar, hoy vamos a trabajar con vencimiento de juicio, ¿sí? El lunes trabajamos con vencimiento de pecado. Entonces, para ponerlos en ese contexto y a repetirles así clarito, el convencimiento de pecado tiene que ver exactamente con la obra que hace el Espíritu Santo para mostrarnos a nosotros nuestra condición, ¿sí? Nuestro estado emocional, nuestras heridas, todo lo que nosotros hemos vivido y todo lo que nosotros traemos hasta el momento que somos convencidos de pecado. Entonces, todas las cosas que nosotros necesitamos cambiar, todas esas creencias que nosotros nos condicionan, que nos limitan, que hemos venido también trabajando aquí en este paso a paso, que los viernes tenemos nuestro programa de mitos versus realidades de la Biblia, en el que nosotros estamos cada día mirando si lo que nosotros decimos es un mito, es una realidad, qué dice Dios al respecto. Entonces, el convencimiento de pecado tiene que ver exactamente con eso, con que el Espíritu Santo pueda mostrarme a mí lo que hay en mí y lo que yo necesito cambiar para poder agradar a Dios. Entonces, en el convencimiento de juicio vamos a estar hoy leyendo
el versículo 7 del capítulo 16 del libro de San Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, miren, algo que es muy importante tener en cuenta en el convencimiento de juicio es que la única persona o el único ser que ha sido juzgado por Dios hasta el momento es el enemigo. ¿Sí? De ahí para allá, ningún ser humano ha sido juzgado. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que no podemos juzgar al otro, que no es nuestro trabajo, ni Dios nos ha permitido a nosotros hacer esto con las personas. Y ya vamos a mirar por qué nosotros no necesitamos juzgar, por qué nosotros no podemos hacer juicios de las personas, porque en realidad, digamos que detrás de todo esto hay algo muy importante que necesitamos aprender, y partiendo de que el único que ha sido juzgado es el enemigo, no nosotros, y eso no lo estoy diciendo yo, los acabamos acabando de leer. Entonces, nosotros realmente no somos jueces, y como no somos jueces, pues no podemos juzgar. De ahí que la gente dice, no, pero que me juzgue Dios. Pero ojo con eso también, porque eso, digamos que muchas veces las personas lo decimos y no somos tan conscientes de las cosas que nosotros decimos y cómo las decimos, ¿sí? Entonces, digamos que partiendo de ahí, de esto que vamos a estudiar hoy vamos a realmente a tener un estudio profundo acerca de esto. Necesitamos nosotros tener en cuenta por qué las personas siempre estamos juzgando. Y yo siento que cuando uno conoce lo que vamos a aprender hoy, y uno se abstiene. Y algo que de verdad yo los invito a todos es que nos guardemos de hacer juicios acerca de las personas, ¿sí? Y ya les voy a explicar algo que de pronto muchos no estuvieron en esa clase, pero para que no nos perdamos un poquito. Yo les decía en algún momento que nosotros podemos juzgar las situaciones, pero lo que no podemos hacer es juzgar a las personas. Entonces, ejemplo, muchas veces nosotros decimos, es que tú eres un mentiroso, ¿sí? Tú eres un grosero o un no sé qué. Y cuando nosotros decimos es que tú eres un mentiroso o tú eres una mentirosa, en ese momento nosotros estamos que juzgando a la persona, y eso no lo debemos hacer. De eso nosotros nos tenemos que cuidar cada vez que hablamos de nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar acerca de las cosas que me están haciendo o de las cosas que estoy viendo sin necesidad de juzgar al otro? Sencillo. En lugar de decir es que tú eres un mentiroso, es que tú eres una mentirosa, lo que nosotros podemos decir es, oye, lo que pasa es que yo me di cuenta que tú me estabas diciendo mentiras, ¿sí? Y eso es muy diferente a decirle a la persona es que tú eres una mentirosa. ¿Ven? Porque estoy hablando de la situación sin necesidad de justificar al otro, digamos, en cuanto a sus malas acciones, pero no lo estoy entrando a juzgar, ni la estoy entrando a juzgar, porque es muy diferente decir es que tú eres un mentiroso, es que tú eres un engañador, es que tú eres un borracho, a decir es que tú tienes una dificultad con el alcohol, tienes que revisar, es que tú, mira, me dijiste mentiras, es que yo siento que tú me engañaste en cuanto a esto, esto y esto, y ahí nos podemos expresar, ¿sí? Si tenemos algún tipo de inconformidad con el otro, sin necesidad de entrar a juzgar. Miren, de verdad, cuidemos nuestros juicios. Si hay algo que nosotros debemos de cuidar, que eso es salud mental y física, es la sin hueso, ¿no? Ajá. Nosotros sabemos que de verdad nosotros necesitamos aprender a cuidar nuestra lengua. Y eso es lo que algo, muchas veces nosotros como seres humanos no somos conscientes del mal que nosotros mismos nos acarreamos cuando nosotros juzgamos. Y quiero que hoy vamos a estar leyendo, tenemos harto para leer, la verdad. Mire, los invito a todos, a los que están ahí súper despiertos y con la Biblia en la mano o en el celular, porque eso también es lo chévere que ahora uno puede encontrar la Biblia ahí en el celular. Pero hoy vamos, el primer texto que vamos a estar estudiando, vamos a estar leyendo en el libro
Levítico, en el capítulo 19. Y para ponerlos en ese contexto de Levítico, la Biblia dice que Dios les dio al pueblo de Israel estatutos y juicios, ¿sí? Entonces les dio eso es porque cada vez que hubiera cierto tipo de situaciones, ellos sabían lo que tenían que hacer al respecto. Entonces, todo lo que vamos a leer aquí en el libro de Levítico, en el capítulo 19, vamos a estar leyendo Levítico, capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 18, ¿sí? Y el juicio, si usted ve en el primer libro que estábamos leyendo del Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, dice que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, como ya fue juzgado, nosotros no tenemos nada más que entrar nosotros a juzgar, porque nosotros por eso necesitamos, eh, perdón, que es que me están pidiendo el link aquí porque, mire, ese ya, listo. Que seguramente no revisó los. Entonces, teniendo en cuenta eso, de que nosotros en realidad no necesitamos lanzar juicios, y vamos a estar leyendo Levítico en el capítulo 19, el versículo 11 en adelante hasta el versículo 18, y dice así: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea que en el momento que necesite usted pagarle, le tiene que pagar. Perdón, contraseña Gmail. Es que me están diciendo que pide contraseña y email el link. ¿Ustedes saben? A mí no me pidió. No, no está pidiendo contraseña. No, sí, tan A raro. mí sí me pidió y yo tuve que cambiar de equipo. Me tocó cambiar de equipo para poder entrar. Mm, No sé, sí, porque el lunes también varios no pudieron entrar al devocional, pero no sé qué es lo que está pasando en el nombre de Jesús que puedan entrar. Bueno, entonces sigamos. Entonces, estamos leyendo ¿qué? Levítico. Entonces dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, lo cual quiere decir que en el momento que usted necesite pagarle, le tiene que pagar, ¿sí? Dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Imagínense, no maldecirás al sordo. ¿Por qué uno no debe maldecir al sordo o hablar mal del sordo? Porque la persona pues es sorda, no se puede defender, no puede contrastar, digamos, sí, no se puede defender, no se puede quitar eso que le acaba de hacer si la persona no dice que le pide contraseña otra vez. No sé qué pasa, la verdad, que no puede entrar, que le pide contraseña. Entonces, dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego, no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Y miren que aquí cómo nos manda la palabra a considerar al otro, ¿no? Porque dice, usted no puede hablar mal del sordo delante del sordo, porque como es sordo no se va a poder defender y no va a poder ser consciente de las palabras que usted le está diciendo. No va a colocar tropiezo delante de la persona ciega, porque claro, como tiene, digamos, impedido su visión física, no puede ver y va a sufrir las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Luego dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, que nosotros no tendremos que tener ni favoritismos, ni que porque es mi amigo, entonces voy a ponerme de su parte, o porque esto, sino que dice que nosotros debemos ser muy objetivos a la hora de nosotros hacer algún tipo de juicio. Dice, y esto más que todo era para los jueces, para aquellos que tenían el trabajo de juzgar. ¿Sí? Sí, dice que inicia sesión para entrar
Esta reunión requiere autenticación, le sale, Jos. Ese es el ID. ¿No le está dando a dónde es? Dile que Porque si le sale una herramienta de ID de reunión que coloque el número que se ve ahí abajo, que es el 899-711-8674. a ver, espérame. ¿Cómo es el número? 899 899 711 711 80 674. 674. Listo. Pues miremos a ver ahí porque está bregando y no le deja entrar. Bueno, entonces sigamos. Entonces dice la palabra aquí, hemos terminado de leer, no andarás, dice, no harás injusticia, ¿sí? Y el versículo 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, la verdad que cuando estaba estudiando esto me sorprendió muchísimo porque todas estas recomendaciones de hecho siempre están generando como ese bienestar para no solamente para nosotros, sino para el prójimo. Y esto es tan importante porque recuerden que el segundo mandamiento tiene que ver eh, eh, el amarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si yo realmente me amo, yo no voy a estar lanzando juicios ni andar diciendo cosas de los demás. Y les voy a decir por qué. Porque resulta que en las escrituras muestra la palabra una ley. Y la ley dice que todo lo que el hombre hiciere, entonces eso mismo va a recibir. Y también dice que la paga del pecado es la muerte. Así que nosotros, como tenemos esa ley de que la paga del pecado es muerte y que con la medida con que medimos a los demás, con esa misma nos volverán a medir, por eso es que nosotros necesitamos ser muy considerados a la hora de hablar de los demás. ¿Sí? Y como siempre les he dicho acá, si nosotros no tenemos nada bueno que decir, es mejor que nosotros no digamos nada, pero es por eso, es porque en todo lo que nosotros siempre estamos haciendo o diciendo acerca de los demás, eso tiene más que ver con nosotros, porque es finalmente lo que nosotros vamos a recibir. Y en Éxodo, en el capítulo 21, también hay una muestra de lo que era esta ley y dice el versículo 21 del 23 al 25 en el libro de Éxodo, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Imagínense que el principio de la ley, antes de que Jesús apareciera en escena, dice que era eso. Entonces, por eso es que decía ojo por ojo, mano por mano, diente por diente, pie por pie. O sea, que lo que usted me hizo es lo que usted necesita. Y así cada persona, digamos que si una persona mataba a otra, era vida por vida, ¿sí? Que tenía que pagar. Y aquí también vemos algo muy importante, es digamos como de todo lo que la palabra muestra acerca del hacer uno por los demás. Yo siento que cuando uno es consciente de esta ley, yo creo que ninguno de nosotros se atrevería ni a robar, ni a engañar, ni a estar haciendo cosas que no en contra del otro, ni a maldecirlo, ni a hacer uno cosas, digamos, pensando en que la otra persona le tenga dificultades, sino que siempre uno va a cuidar de lo que uno está diciendo y de cómo uno ve a los demás. Y eso me parece también muy bonito y muy maravilloso, porque cuando Dios creó esta ley para el pueblo de Israel, era simplemente para mostrarles luego la manifestación de lo que Jesús haría en todos nosotros, ¿no? Y tristemente la religión muchas veces se ha convertido como en eso de cohibir, de manipular a las personas, de incluso de impedir que la gente logre lo que realmente Jesús quería, que era el ser verdaderamente libres. Porque cuando las personas les dicen, no, es que la religión le prohíbe, es que la mujer no puede, es que aquí, es que allá, es que usted tiene que pensar así, es que usted se tiene que vestir así, es que, y yo digo, en todos esos
mandatos y en todas esas cosas, realmente lo que menos uno ve es libertad. Sí, y cuando las personas estamos como juzgando todo lo que los demás hacen, es que mírenlo, es que esa persona, y comenzamos nosotros como a escarnecer al otro y no nos vemos nosotros, digamos que en eso no somos conscientes nosotros, que al igual que las otras personas, como les decía yo en otro devocional, nosotros también nos equivocamos, nosotros también hemos cometido cantidad de errores. Sí, y aquí eso yo siento que muchas veces como que nosotros no lo tenemos en cuenta porque en ese convencimiento de juicio del que habla la escritura, lo que realmente Dios quiere hacer en mí es que yo esté convencida en mi corazón que yo no necesito lanzar juicios contra las personas. ¿Por qué? Porque primero que todo yo no soy Dios. Segundo que todo yo no soy juez, no soy una persona que trabaja en cuanto a ese tipo de cosas, porque si lo vemos nosotros en lo terrenal, hay jueces. Y hay personas que hacen ese trabajo de juzgar, que es dictarse sentencia contra el otro. Digamos que en cuanto a la vida, nosotros no somos quienes para dictar sentencia en contra del otro. Y esto lo quiero aclarar. Pues nosotros podemos juzgar las situaciones, lo que las personas hacen, pero no dictar sentencia en contra del otro, porque ni usted ni yo somos jueces. Y la única persona que puede hacer eso es Jesucristo. Entonces, como yo no soy Jesucristo, porque yo no fui la que se inmoló ni la que vino a redimir al mundo, pues entonces a mí no me compete hacer ese tipo de trabajo porque no está, o sea, no soy yo la persona encargada de hacer tales cosas. Así que cuando nosotros nos atrevemos a lanzar juicios y hacer ese tipo de cosas en contra de las personas, es a lo que nosotros nos estamos exponiendo, porque recuerden que todo lo que yo juzgo de la otra persona es lo que condeno en mí. Sí, y cuando juzgo, yo misma me estoy obligando de cierta forma a vivir lo que acabé de juzgar. O sea, la vida va a llegar un momento en que me va a poner justamente en esa situación que yo juzgué. Yo recuerdo que hay una persona que cuando yo era niña, ella siempre hablaba mal de las personas que se metían con hombres casados y siempre estaba en ese juicio y ella hablaba feo de otras mujeres, de que, ay, no, pero es que no sé qué, es que mírela, la no sé cómo, y en fin, ¿no? Y siendo mujer, ella no tenía medida en su lengua para juzgar a otras mujeres que se metían con hombres casados. Y llegó un momento en que la vida la puso a meterse con hombres casados. Llegó un momento en que ella se enamoró perdidamente de un hombre casado y todo lo que había juzgado le tocó vivirlo. Y ella, bueno, en cuanto a eso, pero muchos de nosotros, ¿cuántas cosas hemos tenido que vivir? ¿Cuántas experiencias desagradables hemos tenido que atravesar simplemente por nosotros no ser cuidadosos en los juicios que nosotros hemos proferido en contra de otras personas, porque no hemos cuidado lo que ha salido de nuestra boca? Sí, y esto es importante que nosotros realmente lo podamos tener en cuenta, porque ahí cuando yo soy consciente que cuando yo juzgo al otro, yo misma me estoy exponiendo para vivir aquello que estoy juzgando, entonces yo siento que ahí nosotros nos volvemos muy cuidadosos siempre que vamos a hablar acerca de los demás. Sí, porque digo, venga, si yo estoy juzgando esto es porque es el pecado que estoy condenando en mí, por un lado. Y segundo, es que si yo nunca he vivido esa experiencia, pues me estoy exponiendo a realmente vivirla, porque como les digo, ya condené. Y yo no soy el juez, así que como yo no soy el juez, yo no soy Dios, no hago parte de la divinidad en cuanto a eso de juzgar. Entonces es mejor que nosotros nos quedemos callados. Y aquí, por ejemplo, les quiero compartir Deuteronomio 23, no sé por qué, pero quiero que ustedes conozcan esta palabra. En Deuteronomio capítulo 23, del versículo 21 al versículo 23, dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás. Ojo con esto. Miren, o sea, no sé si ustedes están dando cuenta de la magnitud de este versículo, dice, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Cuántas veces nosotros hemos proferido palabras de decir, no, es que si tú me haces esto, Señor, si tú me sanas, si tú me regalas una casa, si tú me das tal cosa? Ese es Deuteronomio capítulo 23 desde el versículo 21 al 23.
Y de verdad quiero que nosotros sepamos esto porque muchas veces nosotros tratando de pagar, porque eso es algo que nosotros muchas veces no somos conscientes, que nos acostumbraron a pagar, de que todo yo tengo que pagarlo. Recordemos que la gracia no es así. Recordemos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es algo que yo de hecho no merezco por un lado, y cuando digo no merezco no hablo del no merecer como tal, sino que hablo es acerca de que Dios en su misericordia y en su bondad y en su generosidad le plació darme. Así que la salvación y el entrar al reino de Dios no tiene nada que ver con que yo me porte bien, con que es que yo me peine de cierta forma, con que es que yo lea la Biblia, mejor dicho, 3 horas al día, no tiene que ver con que es que yo miren cómo ayuno, cómo oro, cómo intercedo por los pobres, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más que todo con el amor de Dios, porque dice la palabra que Dios envió a su Hijo en propiciación por todos nuestros pecados. Y entonces en esa propiciación, sí, de nuestros pecados es donde nosotros somos redimidos, es donde nosotros somos salvos. Por eso dice la palabra, dice que por fe y por gracia somos salvos. Por fe, porque necesitamos creer que no es porque yo, o sea, haya hecho algo para generar eso, el amor y la generosidad de Dios, sino porque a Dios le plació, porque Dios es bueno, ¿sí? Y por gracia, porque en su gracia quiere decir que no tengo yo que hacer cosas más aparte de creer, no tengo que hacer yo cosas para realmente lograr ser salva, ¿sí? Y cuando hablo de salvación, quiero aclarar, no solamente estoy hablando de la salvación de mi alma como tal, sino de pertenecer realmente yo al reino de Dios, de que mis pecados sean borrados y de que yo pueda ser perdonada. Porque es que a veces siento que las personas como que se catalogan de acuerdo a lo que las personas hacen y entonces siempre queremos estarle mostrando a los demás, ay, mire, es que como yo soy bueno y cómo me porto bien, cuando en realidad en su interior ni es bueno ni se porta bien. ¿Sí? Y eso Dios lo sabe, porque Dios lo conoce, y por eso es que Dios lo puso de esa forma, para que todos lo podamos alcanzar, para que todas las personas podamos entrar en esa benevolencia de Dios, donde el generoso es Él, donde el misericordioso es Él, y por ende yo también debo tomar esa misericordia, porque si a mí Dios me ha perdonado, si a mí Dios me ha justificado por medio de su Hijo, ¿quién soy yo para poner el dedo en contra del otro? ¿Quién soy yo para estar todo el tiempo digamos que mandando palabras de maldición o aquí queriendo el mal del otro, ¿sí? Porque me hizo esto, porque me hizo aquello. Y cuando nosotros prometemos a Dios, y eso, por eso es que les leí Éxodo 21, dice, Deuteronomio, perdón, 23, ¿sí? Dice más, cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. O sea, si usted no dice, no abre la boca para prometer nada, está perfecto. Y aquí es donde nosotros muchas veces decimos, Señor, por favor, si tú sanas a mi hija, si tú me das ese negocio, yo te prometo que yo voy a hacer esto, esto y esto y esto y esto. Y luego yo lo digo porque lo he visto cantidad de veces con personas cercanas a mí, donde le prometen a Dios tales cosas por ciertos favores y cuando Dios responde el favor, las personas se les olvida. Y luego nos hacemos las locas y no, no, sí, o sea, como si nada. Y no tenemos en cuenta que nosotros mismos nos hemos enlazado con los dichos de nuestra boca y que hemos caído preso en los dichos de nuestros labios porque luego que recibimos el favor se nos olvida de lo que prometimos y hacemos como que no, ya a Dios no le interesa. Pero miren lo que la palabra de Dios dice y dice lo que tú, ¿sí? Hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca, porque el que prometió fue usted. Dios a usted no le dijo, mire, es que para sanar a su hija, para darle la casa que usted quiere, para bendecirle en su trabajo, en su salud, en su familia, usted tiene que hacer tal cosa. Miren, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide creyendo recibirá. Lo único que Dios dice es que nosotros debemos pedir con fe, que lo que sea que nosotros estemos pidiendo, debemos creer que Dios está a favor de lo que nosotros necesitamos. Y que como un padre bueno, Él siempre nos quiere dar lo que nosotros necesitamos.
¿sí? Y que somos nosotros los que muchas veces con esas creencias de no merecer, de no soy suficiente, de que, "Ay, ¿será que sí? Es que me he portado tan mal", de creer que entonces es porque como yo soy bueno y entonces que yo tengo que ser de cierta forma porque ¿qué nos enseñaron cuando éramos niños? No, es que usted tiene que hacer méritos para que usted pueda salir. Si me arregla la casa, si me lava la loza cuando éramos niños, ¿no? Y queríamos salir a jugar. Entonces nos teníamos que ganar el salir a jugar cuando el disfrutar es un derecho de todos los seres humanos, pero pues así nos enseñaron nuestros padres. Y cuando nosotros crecemos y nos volvemos padres, les enseñamos lo mismo a nuestros hijos. Y luego por eso es que tenemos ese problema con que de eso bueno no dan tanto, de que eso es muy bueno para ser verdad, de que será que yo sí me merezco todo eso y nos saboteamos nosotros mismos y nosotros mismos nos interrumpimos las bendiciones que Dios tiene para nosotros y no somos conscientes en toda esta información que es nosotros mismos los que estamos teniendo dificultades con ver las cosas como Dios las ve, porque Dios no pide nada a cambio más que nuestra fe, que nosotros podamos creer y ver que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios generoso, que Él no quiere que ninguna persona esté enferma. Y cuando yo sé que Dios no quiere que el otro esté enfermo, pues yo puedo interceder en esa gracia y decir, Señor, tu palabra dice que por la llaga de tu Hijo, nosotros fuimos sanados, nosotros fuimos curados, que dice que Él sufrió nuestros dolores y que llevó nuestras enfermedades. Entonces, Señor, por favor, permítele a esta persona tener éxito en su salud, que pueda salir de la situación en la que está y que esta enfermedad redunde para salvación y que la persona realmente pueda recibir el beneficio de su salud, ¿sí? Porque es tu voluntad. Pero cuando nosotros vemos las cosas muy difíciles, ¿qué empezamos a decir? No, eso llévatelo mejor. ¿Qué tal si nosotros por Mario Thanos, en la vez que hicimos la cadena de oración que está aquí presente, Marito, cuando estuvo hospitalizado, entubado allá con su respirador, todos esos días en la UCI. ¿Cuántos días fueron, Marito? ¿21? Sí, sí, señora, fueron 21. 20. Oiga, y ese número no es casual, ¿no? Luego le cuento. Ah, 21 días allá entubado en estado de inconsciente y todo, y nosotros hubiéramos dicho, no, pues Señor, llévatelo más bien, porque eso en lugar de que salga así, así, porque así muchas veces las personas dicen, ¿no? Llévatelo, como si Dios hiciera las cosas de manera incompletas, como si Dios quisiera que la gente quedara lisiada o con discapacidades. No, nosotros los que estamos aquí, Juliana, Mónica, Jos, ¿sí? Marcelita, los que esa vez hicimos la cadena de oración, nosotros nos unimos porque creíamos que Dios podía obrar un milagro para él y aquí lo tenemos, mire, ¿m? Lo tenemos dando más lora todavía. Y lo podemos escuchar y lo podemos ver. Llegó Y yo digo, recargadito, yo. Ay, sí, bendito. Mario todo ello. vive. Entonces yo digo, es porque nos unimos para creer que Dios es bueno y que Dios iba a hacer el milagro de sanarlo y de sacarlo sano y salvo de ese hospital. Y así lo hizo Dios. ¿Qué tal que nosotros no, o sea, no, pues dejémoslo así ahí a lo que Dios quiera y entonces pues no hubiésemos hecho nosotros la disposición de orar unidos, de estar juntos? Por eso es que eso es importante nosotros tener en cuenta que Dios nos quiere unidos. Y miren, por eso empecé con ese versículo de Levítico donde dice, no le hagas esto, no le hagas aquello, o sea, guárdate de hacer esto en contra de tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es porque, venga, el mal que no quiero para los demás, o sea, perdón, que no quiero para mí, pues no tampoco debo quererlo para los demás. Y mirar que si me han ofendido, si me han hecho algo que no, pues también tener en cuenta que también en algún momento yo lo he hecho con los demás y si no, no lo estaría recibiendo. Porque es que a veces nosotros creemos que, no, mejor dicho, es que yo soy la víctima. Y yo he aprendido en todo este proceso de mi vida, de estos 40 años, que todo lo que yo vivo es porque realmente necesito vivirlo. Ya sea porque lo haya sembrado en otra ocasión o porque necesite vivirlo, eso solamente lo sabe Dios, sin hacer ningún tipo de juicio. Pero yo sé que las cosas que Dios me ha permitido vivir son con un propósito de poder trascender la información que hay en mí, por un lado, y por el otro, el aprender la lección. Porque siento que cuando uno aprende la lección, uno se convierte en mejor persona cada vez, ¿sí? Y en lugar de estarse quejando, uno le está dando gracias a Dios, porque la escritura tiene una promesa maravillosa que quiero que todos ustedes se la guarden en el bolsillo del corazón, donde dice que los que amamos a Dios,
todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, nosotros tengamos cuidado de prometer cosas. Y si usted las promete, cúmplalas, por favor. Yo recuerdo que hace mucho tiempo una persona le debían 50 millones de pesos. Y ella me dijo, Alexa, mire, ayúdame a orar, que si esa plata me la pagan, yo le regalo a usted tanto. Y resulta de que le pagaron la plata y ella nunca me regaló lo que había prometido que me iba a regalar. Y luego a ella, póngale cuidado en lo que les voy a contar, que fue gravísimo. Pues a uno le queda muy feo como ir a decirle a la persona, oye, es que tú me prometiste y mira, no me cumpliste. Bueno, yo dije, Señor, pues que seas tú teniendo misericordia y perdonándolo, porque yo ya conocía esta palabra. Ella, sin embargo, pues no cumplió. Y resulta de que ella tenía unas propiedades y otras cosas. Y ustedes van y miran ahorita, por ejemplo, ella lo perdió absolutamente todo, todo. Y ella es el momento en que ella no se logra parar económicamente. Y entonces, ¿qué día ella me llamó para pedirme oración? Y yo le dije, gorda, lo que pasa es que cuando uno le promete a Dios cosas y uno no cumple, la Biblia dice que uno sí o sí, o sea, tiene que cumplir. Porque eso salió de su boca. A usted nadie le dijo que fuera de zapa a prometer algo que usted luego no iba a verse en la capacidad de cumplir, porque nosotros muchas veces en eso no somos conscientes y lo único que acarreamos a nuestra vida son juicios y cuando hablo de juicios, hablo de que nosotros mismos nos generamos ciertas situaciones en las que tenemos que vivir porque nosotros no cuidamos la sin hueso, no cuidamos nuestra lengua. Y ahí nosotros muchas veces luego estamos echándole la culpa a Dios, echándole la culpa a la vida, echándole la culpa a las personas, cuando nosotros mismos fuimos los que nos generamos ciertas situaciones. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta y seamos cuidadosos con los juicios. ¿Con los juicios para qué? Para que nosotros no tengamos que tener las mismas situaciones ni las mismas experiencias de las que nosotros estamos juzgando. Vamos a estar leyendo Romanos en el capítulo 2, el versículo 5 y 6. Y Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, nótese lo que dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso es que yo les digo que, y en Romanos capítulo 6, el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero también está esto maravilloso que dice, más la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nosotros no necesitamos pagar porque si ustedes se dan cuenta, no tenemos con qué pagar, ¿sí? Y por eso es importante que nosotros todo juicio, toda ofensa, todo esto lo llevemos a los pies del Señor Jesús y que por medio de Él seamos nosotros remitidos los pecados, que podamos ser redimidos en su gracia, que podamos nosotros ver a los demás con amor y con misericordia, porque también la palabra de Dios dice en, en Oseas, en el capítulo 6, el versículo 6 del libro de Oseas, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Imagínense, o sea, Dios prefiere que le conozcamos para que nosotros no nos equivoquemos y no cometamos tantos errores, porque muchas personas el concepto que tenemos de Dios es un Dios castigador, es un Dios malo, es un Dios que está esperando que la gente se equivoque para castigarla, para darle látigo. ¿A cuántos de nosotros nos presentaron ese Dios? Y tenemos cantidad de problemas porque eso fue el concepto y la información que nos llegó acerca de Dios, que Dios no quiere que usted esté bien, que Dios no quiere que usted tenga plata, que Dios no quiere que usted tenga un buen matrimonio, que usted sea feliz. ¿Cuántas personas se han obligado a través de los años a vivir con otra simplemente por la sociedad, simplemente porque el sacerdote o el pastor les dijo que no se podían separar y que era hasta la muerte, cuando ya vivimos muertos? Cuando ya ni siquiera hay vida, porque muchas veces nosotros cuando dejamos de disfrutar, lo que las personas no somos conscientes es que estamos muertas. Porque Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces nosotros creemos que morirnos es el día que nos entierran y que esta materia ya deja de moverse, nuestro cuerpo deja de respirar, entonces creemos que esa es la muerte. Pero no, bíblicamente no. Bíblicamente el morir es realmente no vivir. Mucha gente solamente existe, pero no está viviendo. Mucha gente respira únicamente y camina de un lado a otro, pero más desconectada que para dónde.
Sí, y como que a veces no somos conscientes de esas cosas, como que vivimos en una amargura, en una zozobra, en un desacierto tan total, donde las personas parecen robotcitos. Y entonces todo andan en piloto automático, no saben ni por qué lloran, ni por qué están tristes, ni por qué esto, ni por qué aquello, ni por qué lo otro. Y eso, de verdad, miren, yo les digo de todo corazón, algo que a mí me maravilla de la parte espiritual y de conocer a Dios, es que todo tiene un propósito. Para mí, todo tiene un sentido. Y aún lo que uno llamaría como malo, porque yo ahora ya no le uso ni siquiera ese término, para mí yo digo, de verdad ya no hay nada malo. Nada malo porque aún las cosas que uno consideraría como malas, uno dice, son necesarias para poder crecer, son necesarias para poder uno aprender, son necesarias para poder uno entender lo que hay en el corazón. Y yo digo, Señor, me hubiese gustado haber despertado más temprano, sí, para haber disfrutado más. Porque tan bonito es que uno luego se da cuenta, por ejemplo, hoy abrir los ojos, mirar ese cielo maravilloso que hay en Bogotá, ver a las personas moverse. Yo digo, ayer, bueno, en algo que me pareció muy bonito cuando la persona dice, hagan contacto visual, mírense los unos a los otros y mirarles a los demás a los ojos, reconocer como esa divinidad en todos y cada uno. ¿Sí? Y no saber, bueno, y cómo será la vida de esta persona, cómo será aquel, cómo será aquella, y saber que en todos y cada uno de nosotros hay grandeza. Entonces yo decía, Señor, de verdad, a veces nos perdemos hasta de una mirada, el conectar con el otro, el sentirnos parte de todo. Y yo digo, Señor, gracias porque para mí ahora entiendo que lo que Jesús hizo para nosotros de verdad es el lograr ser verdaderamente libres y mirar a todas las personas desde el amor. Y como le digo, mire, la palabra misma dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Dios no está interesado en que usted haga esto, aquello, en que no se vista, en que no se peine, cuando usted ni siquiera puede conectar con el otro, cuando usted ni siquiera puede ver a los ojos al otro, cuando usted ni siquiera puede amar a su prójimo porque tiene problemas con usted mismo. Porque como dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo ni siquiera me doy el lugar, y si yo ni siquiera me puedo amar, y si yo ni siquiera me puedo respetar, y si yo ni siquiera puedo expresar lo que estoy sintiendo porque tengo problemas en abrir una conversación con el otro de algo que no me gusta, porque me enseñaron a guardármelo todo. Y entonces, no, es que yo prefiero, así me decía una clienta ayer, es que yo prefiero quedarme callada para no entrar en conflicto. Y así, ¿cuántos de nosotros vivimos diciendo no? O sea, diciendo no cuando realmente queremos decir sí, diciendo sí cuando realmente queremos decir no. Y eso nos parece, y esto ya ustedes lo han escuchado, porque sé que esto no es nuevo para muchos, pero ¿cuántos aún sabiéndolo lo seguimos haciendo? ¿Cuántos, muchos aún teniendo la información, seguimos cometiendo los mismos errores y no sentimos realmente el propósito, ¿sí? Y nos sacrificamos y entonces creemos que sacrificándonos, o sea, mejor dicho, ya estamos en el cielo, metidos allá. Pero no, no porque no estamos viviendo, no porque estamos muertos, no porque no estamos disfrutando todo lo que Jesús ganó para nosotros, porque aún nos estamos sintiendo culpables, porque aún nos estamos sintiendo no merecedores, porque aún nos estamos sintiendo que no somos suficientes. Y tan bello Dios, porque hay algo que aquí, que quiero que ustedes lo vean también en Mateo, en el capítulo 9 el versículo 13 cómo Jesús corrobora las palabras de Oseas. Y dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso fue que comenzamos el lunes con convencimiento de pecado. Miren, muchas personas cuando aún no han sido convencidas de pecado, ni siquiera son conscientes de lo que hacen, ni por qué lo hacen. Y el convencimiento de pecado, yo aprendí que tiene que ver el ser consciente con lo que yo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Pero como decimos, y también la palabra de Dios dice que somos ciegos. Ciegos porque no entendemos, ciegos porque no podemos ver, porque no comprendemos que cuando juzgamos al otro nos condenamos a nosotros mismos, ciegos porque no podemos entender que si yo lo que quiero amor, pues el amor tiene que salir primeramente de mí. Soy yo la que se tiene que amar primeramente, soy yo la que se tiene que valorar primeramente para poder valorar al otro también, para poder ver al otro como Dios lo ve y no como lo estoy viendo.
Y en Mateo 12, el versículo 7, Mateo 12, versículo 7 dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, miren lo que dice aquí, no condenaríais a los inocentes. Sabemos que cuando la palabra habla de inocentes, está hablando acerca de que la gente no es consciente, no se está dando cuenta. Y cuando uno entiende que la persona hace lo que hace porque esa es su condición, porque eso es lo que hay en el corazón de ella, pues entonces ya uno no se enoja con nadie, uno no le da importancia a lo que los demás hacen o dejan de hacer porque uno está siendo consciente que es lo que hay. Como digo yo con alguien aquí en este grupo, es lo que hay. Y si eso es lo que hay, pues Señor, mira, te lo presento, es lo que hay, es lo que tengo y quién mejor que tú que lo conoces y lo sabes todo. Porque también eso es cierto, ¿no? Hay veces nosotros no le damos lugar a nuestras emociones y queremos ocultar algo que es evidente que está ahí y que mientras que no nos hagamos cargo, pues no se va a ir, ¿sí? Porque no lo estamos viendo, porque no lo estamos atendiendo, porque no nos estamos haciendo cargo, porque no estamos tomando cartas en el asunto. Y entonces nosotros creemos que el tema de Dios y de la espiritualidad es como una varita mágica. Pero miren, algo que me gusta mucho de todo este tema de la espiritualidad y de Dios y de su palabra, es que cuando uno, y eso lo digo de verdad con autoridad espiritual y moral, cuando uno realmente logra hacer lo que Dios dice que uno necesita hacer, mire, uno logra ver cumplida todas las promesas de Dios en la vida de uno. Y uno es tan bonito porque mientras que la gente está en un caos, mientras que la gente está, mejor dicho, en un tema de ansiedad terrible, sufriendo, llorando, uno está en otro estado y puede ser que los dos estemos viviendo las mismas cosas, pero no las vamos a ver de la misma forma. Porque mientras que para uno es una carga y una prueba y esto para uno es realmente un reto. ¿Sí? Y se convierte para nosotros como en eso de la oportunidad perfecta para ver la gloria y el poder de Dios, porque uno ya sabe que Dios es misericordioso. Yo recuerdo que cuando mi mamá se enfermó y nos llamaron para entregarnos a nuestra mamá, porque pues médicamente le faltaban días a nuestra mamá, a mi mamá, entonces, no encontraron a mis hermanos, me llamaron a mí y cuando el médico me dijo, mire, su mamá la verdad a lo mucho le quedan 15 días a lo mucho, llévela, hágala feliz, ta, 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 ta. Y yo me acuerdo que yo ya tenía este conocimiento de Dios, por eso digo que conocer a Dios es una ventaja, es un privilegio maravilloso. Y cuando el médico me dijo que a mi mamá le quedaban eso es porque el problema de mi mamá no tenía cura médicamente, no había nada que hacer. Y yo me acuerdo que yo dije, no. No porque arriba de Dios no vive nadie, porque Dios no quiere que mi mamá esté mal, porque Dios quiere el bienestar de mi mamá. Y mamá no se puede morir en esta situación ni en esta circunstancia porque mi mamá, ella todavía tiene mucho dolor y ella necesita también aprender muchas cosas y esta enfermedad no vino para quedarse, sino para mostrar la gloria y el poder de Dios. Y así fue. Y ese es el tiempo que mi mamá ya, pues todavía está con vida, eso hace ya 12 años que tuvimos esa experiencia y fue una oportunidad muy bonita que siempre la cuento porque pues la esperanza en cuanto a eso no era mucha y Dios ha sido bueno porque yo me he dado cuenta que Dios en todos estos 12 años le ha dado a mi mamá calidad de vida, le ha podido permitir a mi mamá disfrutar porque mamá fue una mujer que sufrió mucho, que trabajó mucho, que ella, mejor dicho, se negó a muchas cosas por sacar sus 4 hijos adelante y verla ahorita ella en su vejez, yo digo, Señor, gracias porque ahí yo puedo ver la misericordia tuya. Ahí yo puedo ver, y siempre que hablamos con ella decimos, mamá, Dios es bueno con usted, Dios ha sido bueno con nosotros, porque mire, todavía la tenemos ahí. Sí, entonces yo le digo gracias al Señor porque de verdad Dios es bueno y las cosas que pasamos es porque Dios se quiere glorificar, es porque Dios tiene un propósito mayor en nosotros. Y quiero terminar esta clase con Santiago. Vamos a estar leyendo Santiago capítulo 2, el versículo 13. Y algo que dice Santiago capítulo 2, el versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará, y quiero que por favor prestemos atención a esto que voy a decir, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y miren, algo que siempre, desde que yo lo leí en la palabra y yo me lo quedo es, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
O sea que siempre necesitamos nosotros apelar a la misericordia de Dios y nosotros también ser misericordiosos, porque la misericordia tiene que ver con que yo no te voy a pagar con lo, o sea, no con la misma moneda, ni que te voy a pagar con lo que tú te mereces, sino con la misericordia de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice, orad por nuestros enemigos, ¿no? Dice que nosotros debemos orar por nuestros enemigos. Dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a quienes os ultrajan. Y muchas veces como que esa palabra no ha hallado cabida en nosotros porque nos cuesta ponerla en práctica. ¿Y saben por qué nos cuesta ponerla en práctica? Porque nosotros no podemos sentir la misericordia, sino que siempre estamos desde el juicio. Mírenme lo que me hicieron, desde la victimización, ¿no? Por eso es que estuvo muy de moda el año pasado y antepasado el víctima, la víctima, porque es que realmente nadie es víctima, excepto Jesús. La única víctima que ha existido en la vida es Jesús. Nosotros no, porque de cierta forma nosotros lo que hemos vivido, lo hemos vivido por precisamente estar hablando lo que no debemos. Entonces, quiero hacerles esta invitación del ser convencidos de juicio tiene que ver con tener nosotros la misericordia más bien en lugar de andar juzgando, el ser nosotros poder poner en práctica que necesitamos orar por los demás, bendecirlos, ¿sí? Perdonar sus pecados, así como Dios ha perdonado nuestros pecados. Y ese perdonar es sentir que el otro no me debe nada. Por eso yo digo, ni me debe nada, ni le debo nada, porque bajo la gracia del Señor Jesús pagó todo, tanto por ti como por mí. Y aquí necesitamos incluirnos todos, no excluir a nadie, porque la Biblia dice que Jesús murió por todos y cada uno, ¿sí? Así que todos tenemos entrada al Padre por medio de su Hijo Jesús. Todos necesitamos ser redimidos, todos necesitamos ser lavados y comprados por la sangre del Cordero. Y qué bonito es poder yo ver al otro como Dios lo ve, y que poder verme a mí como Dios me ve también. Entonces recuerden que la misericordia triunfa sobre el juicio, que cuando anteponemos la misericordia, y la misericordia tiene que ver con la empatía, tiene que ver con el poderme poner en el lugar del otro, el poder darle al otro como Dios a mí me ha dado. Y miren, algo que aquí quiero que tengamos nosotros en cuenta en esta mañana, es que la Biblia dice que Dios ha sido misericordioso con nosotros y que ayer ya pasó y que todo lo que hayamos hecho ayer ya no importa hoy, porque hoy es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad donde Dios está dispuesto a perdonarnos, a ayudarnos, a sostenernos y a escuchar nuestras oraciones. Por eso la palabra también dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Así que en este mismo instante nosotros estamos estrenando misericordia, imagínense. Entonces, ayer ya pasó, necesitamos hoy venir en su presencia, estar nosotros en la disposición de querer aprender, de dejar atrás lo viejo, de comenzar una nueva vida, ¿sí? De ser misericordiosos, de entender que el otro hace lo que hace porque pues es lo que hay y que no le da para más, que es ciego, ¿sí? Al igual que nosotros también un día éramos ciegos, pero que gracias a Dios hoy vemos esa luz maravillosa que es el poder entender que las personas no hacen las cosas porque sí, sino que todo siempre tiene una razón de ser. Así que justifiquémonos nosotros en el Señor, porque el lunes vamos a mirar es el convencimiento de justicia, cómo necesitamos nosotros ser convencidos de justicia y cómo nosotros podemos lograr todas esas cosas que muchas veces nos cuestan, y una de ellas es el merecer, ¿no? Entonces, convencimiento de pecado ya trabajamos, convencimiento de juicio estamos trabajando, donde la paga del pecado es la muerte, pero que también dice la Biblia que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y que gracias a lo que Jesús hizo, todos nosotros podemos entrar en esa libertad, poder entender que no somos las personas indicadas para juzgar lo que estamos viendo, ni lo que estamos escuchando, ni lo que nos están haciendo, porque eso es lo que hay en el corazón de las personas. Así que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entendamos que la gracia, el favor y la misericordia de Dios es para todos nosotros, y que en esa gracia y en ese favor de Dios necesitamos caminar todos juntos, necesitamos ser unidos, necesitamos siempre querer el bienestar del otro.
Necesitamos siempre nosotros entrar en ese favor de Dios para entender que lo que Dios quiere es lo mejor para todos y cada uno. Que Dios no quiere que estemos mal, que Dios no quiere que estemos enfermos, que Dios no quiere que nosotros despidamos a nuestros familiares sin haber hecho el debido proceso de que la gente se vaya en paz, porque eso es algo importante. Mucha gente no se puede morir, no porque no se pueda morir, sino porque no está en paz con ella misma. Porque hay situaciones, y eso yo les digo, que eso fue lo que a mí me dio la fuerza para orar por la salud de mi mamá. Y por la gente cuando está en un estado difícil, yo siempre digo, Señor, solamente tú sabes si la persona está en paz para marcharse. Porque morir, todos nos vamos a morir, eso no lo duden. O sea, lo más seguro que tiene uno cuando nace es que un día se va a morir. Pero es más el saber si yo estoy en paz, ¿sí? Preparado para partir. Entonces, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por este aprendizaje, por esta enseñanza que tuvimos en esta mañana. Padre maravilloso, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, y te pedimos que tu palabra haya cabida en nosotros, Señor, te pedimos que esta palabra que hoy escuchamos acerca de no hacer juicios, de no juzgar, Señor, de ser convencidos de juicio en que sabemos que todo lo que nosotros hagamos es lo que nos van a hacer. Dios mío, ayúdanos, Señor, y que la sangre de tu Hijo perdone y borre todos nuestros pecados, Señor. Oramos, Señor, en esa plenitud que tú nos has dado para todos y cada uno, Señor, de entender el propósito que tú tienes para con nosotros. Y de tu palabra que podamos nosotros disfrutar de una vida en plenitud, Señor, de que podamos realmente ser felices y tener el gozo de nuestra salvación en nuestro corazón, Señor. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones, porque hemos entendido, Señor, que no le debemos nada a nadie y que nadie nos debe nada a nosotros, Señor, porque para eso enviaste a tu Hijo, Señor, para poder remitir los pecados, para podernos redimir de la esclavitud del pecado, Señor, para podernos hacer verdaderamente libres. Gracias, eterno Dios, porque podemos lograr, Señor, a través de tu Hijo esa vida nueva, Señor, esa plenitud, Señor, el que nuestro espíritu, Señor, pueda conectar con el espíritu de los demás, amado Dios, podamos entender que somos uno solo, Señor, que aunque somos muchos miembros, simplemente pertenecemos a un mismo cuerpo, Señor, a un mismo sistema, amado Dios. Gracias, eterno Dios, gracias por hacernos uno solo, gracias porque el dolor de uno es el dolor de todos, amado Dios, porque el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos, como dice tu palabra, Señor. Por eso, Señor, hoy lo que quiero mostrar a todos y a cada uno, Señor, es esa esperanza de vida que tú nos das, Señor. Ese amor, ese abrazar a los demás con el amor de tu Hijo, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque en tu amor somos vivificados, porque en tu amor somos beneficiados, Señor. Gracias porque tu propósito no es castigar al otro, sino darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. Te pedimos por los enfermos, amado Señor, para que seas tú sanando a todas las personas que estén enfermas. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, sana a los enfermos, Señor. Vivifica a las personas, amado Dios. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Y que sea el pan nuestro de cada día, dándonoslo hoy. Que seas tú ese proveedor de todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios por su misericordia. Que tengamos todos un feliz día.